Hay un tema del que no todo el mundo quiere hablar, pero siempre escuchamos ya desde niño que la abertura de la capa de ozono, que el calentamiento global, que la deforestación y que todo el daño que le estábamos haciendo a nuestro planeta. Pasa que yo creo que siempre escuchamos también, pero no creemos, pues. O sea, es como que algo que sí, sí, sé que va a pasar y qué sé yo, pero creo que hay muchas personas que son también egoístas que dicen como que no me va a tocar a mí. Entonces, como, ¿por qué preocuparme por algo que no me va a alcanzar más o menos? Yo creo que en general a muchas personas como que o no les importa o no son conscientes de lo que pasa. O como estamos en nuestras vidas, en el día a día, no nos damos cuenta de que otras cosas pasan detrás o después de que vivimos nuestras vidas diarias. Entonces usamos algo, lo echamos a la basura, tomamos agua, vamos al baño y qué pasa después o qué pasa antes. Como que no vemos que hay más cosas detrás. Es como que entra por un lado y sale por el otro. Es como que lo vemos como una caja negra. Entonces, tú entras en tu casa, tienes tus productos que compras día a día, tienes tus servicios, pero todo lo que pasa antes o después de eso es una caja negra. Entonces no sabes qué pasa, o no estás consciente tal vez, o la falta de educación, bueno. Pero entonces, contando un poco de vos, Lina, ¿cómo vos hoy en día te preocupás por el medio ambiente? O sea, ¿cómo empezó todo esto? ¿Te despertaste un día, viste algo? ¿Qué fue lo que en vos hizo que hoy te preocupes por lo que es el medio ambiente y todo esto? Bueno, pues en mi caso, desde que yo estaba pequeña, creo, cuando iba al colegio y esto en clases y así, descubrí qué estaba pasando, ¿no? Como que te explican qué es el calentamiento global y entonces hay un montón de efectos y yo decía, ¿en serio? O sea, esto está pasando y como que a nadie le importa. Y yo tenía como 14 años y desde ahí yo dije, bueno, no, yo quiero estudiar algo relacionado con esto. Entonces fui a la universidad, estudié ingeniería sanitaria ambiental, luego trabajé en investigación científica, hice una maestría y digamos que siempre esto me ha interesado mucho y me apasiona mucho. A esa temprana edad, el escuchar de que el planeta se está muriendo, eso habrá despertado en vos esa necesidad Sí, de saber claro. más. Sí, y además al mismo tiempo es frustrante porque yo siempre quería saber más, quería aprender sobre el tema, quería estudiar, entendía cosas, quería hacer algo, pero cuando yo le decía a las personas, mira, pero no uses el pitillo, no lo necesitas, o no, sí, no hagas algunas cosas, a nadie le importaba. Entonces es frustrante y al mismo tiempo es apasionante, por así decirlo. Pasa también que yo creo que muchas veces, como te dije, no estamos ajenos, todos sabemos, todos ya hemos escuchado acerca del calentamiento global, el tema de la contaminación y todo, pero como que no creemos que nos puede pasar o que va a pasar, como que lo vemos, sabemos, pero bueno, está ahí, es algo que bueno, ya, no le hago caso y punto. Pero también yo creo que además de eso, pasa mucho que uno luego, vamos a ser sinceros, como que de repente como aburrido, obviamente es preferible estar con tus amigos y ponerte a hablar de, no sé, de sexo, alcohol, lo que sea, que sentarte a hablar sobre el medio ambiente, ¿me Claro, entiendes? hacer un podcast sobre sexo y todo eso. Obvio. Pero además también creo yo que de repente la información también como que de repente te hablan en términos tan científicos, qué sé yo, que no sé, ¿entendés? Por eso también queríamos hoy hablar contigo y hablarlo así directamente y como que bajarlo a tierra, ¿me entendés? Como que pueda entender una persona de 10 12 años como alguien que ha estudiado sobre esto, ¿me entendés? Sí, yo creo que eso es verdad. Es importante como en general que las personas puedan entender qué está pasando y como cualquiera que sea tu nivel educativo, tengas la oportunidad de entender lo que está pasando, sí. El calentamiento global, en simples palabras o en un ejemplo así práctico. Toca empezar desde qué es el efecto invernadero. Ujú. Entonces, en general nuestras actividades generan unos gases que son de efecto invernadero. Entonces, por ejemplo, ¿qué comemos? Comemos carne. Entonces, para producir esa carne hay un ganado. El ganado genera metano. También cuando transportas cualquiera que sea el producto, generas metano, generas otro tipo de gases de efecto invernadero. Cuando El usas eructo de la combustible. vaca, Y ¿verdad? el pedo, eructo el de- pedo. Sí, porque Los gases. la vaca tiene 4 estómagos, y entonces cuando está procesando sus alimentos, genera un montón de metano en su estómago. Entonces, Pero una ahí se pregunta ahí genera. para interrumpirte, ¿eso pasa solo con las vacas? No estoy segura si pasa solo con las vacas, pero en general, digamos que hay muchos problemas relacionados con lo que es la ganadería y con lo que es la producción de carne. Ujú. Porque, por ejemplo, si tú quieres tener un terreno para ganado, tienes que deforestar bosque, porque no hay suficiente terreno y hay mucha gente en el mundo. Entonces necesitas alimentar todas estas personas, no nos interesa el bosque, quitemos el bosque y coloquemos ganado. Para tener cada vez más vacas, más vacas. Ujú, y poder alimentar a las personas, a todo el mundo. Entonces esto genera unos gases de efecto invernadero que se acumulan en la atmósfera, entonces ya sea por el transporte, por ejemplo cuando viajas en avión también se generan gases de efecto invernadero, cuando se quema cualquier cosa, cuando se queman los residuos sólidos.
Obviamente el combustible de los autos. El combustible de los autos, el transporte. Bueno, hay un montón de fuentes de gases de efecto invernadero que son varios, más conocidos son el dióxido de carbono y el metano, ¿cierto? Esos son como los más famosos. Okay. Entonces estos gases van a la atmósfera y no pueden salir, se acumulan. Entonces al acumularse, el calor que hay en la Tierra no logra salir, sino que se queda acá abajo. Entonces es como si estuvieras en un invernadero, por eso se llama el efecto invernadero, y es como que el calor se retiene dentro de la Tierra y no logra salir. O sea, todos esos gases forman como un techo que hace Exactamente. que el calor no pueda salir. No pueda salir. Entonces, con el tiempo empieza a calentarse más la Tierra. Es un proceso muy lento, no es una cosa que, en 2 Claro. años ya subió tantos grados la temperatura, no. Es un proceso que ha llevado muchísimos años y que ahora tú puedes ver realmente cuáles son las consecuencias. Entonces, cuando tú ves inundaciones, los tsunamis, incendios, o cuando simplemente el invierno es más corto, Y el calor o es más intenso. El calor es más intenso en verano, entonces tú dices, ay no, el clima está loco, ¿qué es lo que está pasando? Ay, qué raro, una inundación. Bueno, pues eso no es tan raro, eso viene de todo lo O que sea, tiene nosotros su hacemos. porqué. El horno está más caliente. El principal foco que hay que atacar para intentar paliar o regular un poquito el calentamiento global, ¿cuál es? Hay muchos factores, yo creo. Digamos que como causas así generales de lo que es el calentamiento global, yo diría que una muy importante es el aumento de la población. Y cómo controlamos el aumento de la población, eso está complicada. Porque no le puedes exigir a las personas, no pueden tener más hijos o vamos a tener solo de un hijo, así como hicieron en China. Eso no se puede hacer. Entonces digamos que ahí hay un factor que prácticamente no se puede tocar. Y el otro, Pero cuando decís más personas, te referís a que más personas demandan más comida, recursos. más recursos, y entonces hay que invertir más y vamos a traer lo mismo, más vacas, Más vaca, más metano, más menos bosques, o sea, Exactamente. más efecto invernadero. más personas que necesitan consumir más recursos que no tenemos, porque en realidad no los tenemos ya. O sea, no hay recursos suficientes para generar alimento y demás para toda la cantidad de personas que tenemos en este momento. Entonces digamos que ese es un factor que no se puede controlar. Es un factor que hay que sí manejar, por así decirlo, pero que no puedes decir, no tengan más hijos y ya. Entonces eso por un lado. Y por el otro lado, digamos que un factor que yo digo que es muy importante son los hábitos de consumo. Entonces, los hábitos de consumo están relacionados también con otro montón de factores, por ejemplo, dónde estás ubicado, entonces tu ubicación geográfica. No es lo mismo lo que consume una persona en África o una persona en nuestros países en Latinoamérica a lo que consume la gente aquí en Estados Unidos, por ejemplo. Es bien diferente. Están los factores culturales, igual, la cultura en todos los países es diferente y necesitas servicios distintos. Por otro lado está la desigualdad. Hace poquito vi una noticia que me pareció sorprendente y era que 20 de los multimillonarios pues más ricos del mundo generan 8,000 veces más carbono que 1.000 millones de las personas más pobres del mundo. O sea, eso es exagerado, es impresionante, es como, ¿cómo es posible? Entonces tú ves que la riqueza cada vez está más acumulada en un grupo pequeño de personas y cada vez las personas más pobres son más pobres. Y siempre esas personas más ricas van a producir más contaminación, más residuos. Y es irónico porque, como decía, esas personas más ricas, o inclusive hablando a nivel de países también, los países que más contaminan son los menos afectados al fin y al cabo. O sea, siempre son los más pobres, otra vez los más vulnerables. Exactamente, lastimosamente, por ejemplo, los países ricos, por decirlo así, los países del primer mundo, como dicen, desarrollados, no van a querer colocar una industria aquí que genera aguas residuales y va a contaminar el agua. Pero tienen plata y los otros países tienen deudas externas y así, entonces vamos a poner Allá. esta industria allá, donde no la vemos, donde sabemos que la tenemos y vamos a adquirir unos beneficios de eso, pero como no lo vemos, pues es como si no se sintiera, ¿cierto? Entonces lastimosamente eso es lo que pasa y los más afectados pues vamos a ser nuestros países, los países más pobres que van a tener que recibir estas industrias que son explotados para la materia prima. Pero generalizando, por ejemplo, por ejemplo, en China, en China están contaminando. Hay unas fábricas y demás que está contaminando, que está también dando su granito de arena negativo a lo que es el calentamiento global y el efecto invernadero. Eso se puede ver reflejado también, por ejemplo, en un país como Colombia, que está en otro continente. O sea, la contaminación de uno es para todo el mundo, ¿verdad? Sí, exactamente. Es para todos. Por ejemplo, sí, los bosques, el aire que producen los bosques, el oxígeno y así, pues es para todo el mundo. No es que el bosque está aquí en el Amazonas, o está en Colombia o está allá y solamente nosotros vamos a respirar este aire que estamos produciendo aquí. No, lo va a respirar todo el mundo, ¿cierto? Entonces, así como
se dan los beneficios y están los recursos naturales y el agua y todo esto, también la contaminación es lo mismo. Entonces, la contaminación que se genera aquí pues va a afectar A todo el mundo. todo el mundo. Además porque el calentamiento global pues es global, como dices. Entonces, Claro. se incrementa la temperatura de la Tierra y entonces las zonas, por ejemplo, en África, que hay tantos problemas de abastecimiento de agua. Entonces, cada vez las temporadas secas del año son cada vez más secas, largas. más secas. Y entonces ellos se ven afectados. Pero los países que producen más, por ejemplo, acá en Estados Unidos, que se produce la mayor contaminación del mundo, cuando tú ves que hay ese tipo de problemas. Y África debe ser uno de los continentes que menos contamina, Exactamente, pero que recibe mayor golpe. exactamente. Por la desigualdad. Claro, por la por la- desigualdad. Pero ahora que tocaste más el tema de Estados Unidos, que es uno de los mayores contaminantes, es impresionante porque si bien acá hay muchísimo el tema de reciclaje y qué sé yo, y que está todo, que acá para las latas y acá todo eso, que me encanta y me parece genial, yo nunca vi tanta contaminación en mi vida. Yo hasta ahora, más de los 1 año que estoy acá, nunca fui a una fiesta donde se use cubiertos de verdad. Todo es desechable, Todo es plástico, todo es todo plástico, todo es reciclado. Es Perdón, todo es impresionante, sí. nunca vi, te juro que nunca vi, y es una cosa ya de locos, que no sé, ponerle un plato y usé para un pedazo de pan, no, tira, y otro plato te dan para, ¿me entendés? Cosa que para mí, ¿qué le pasó? O sea, tenía solo el pan acá, perfectamente puedo comer mi comida, pero es tan inconsciente que Sí, yo creo que en este país el problema es cultural y es como de educación. Para mí también fue un choque, porque yo llegué a Estados Unidos hace 2 años y fue un choque ver cómo manejaban ellos de diferente la parte ambiental y cómo no les importa. O eso es lo que yo siento, pues es lo que yo percibo. Digamos, en nuestras culturas, obviamente no sé cómo sean sus países, pero en Colombia yo me imagino, si se me daña el zapato, le pongo un parche al zapato, Sí. lo llevo al zapatero y me lo arreglan. Si se me daña el jean, yo qué sé, lo coso. Se dañó el juguete del niño, bueno, lo arreglamos, buscamos la manera. Acá no. Aquí se te dañó el Se tira, zapato, se tira. lo tiro a la basura. Se le dañó el juguete al niño, ya le va a comprar el mismo juguete, pero ya te lo tiro pero a la nuevo, basura. pero nuevo. Exactamente. Y por el otro lado, yo creo que está también el poder adquisitivo, porque acá en Estados Unidos, pues la gente obviamente tiene un mayor poder adquisitivo. La economía funciona, digamos que mejor que en nuestros países. Entonces, pues tienen la facilidad de estar comprando y comprando cosas. Ahí, por ejemplo, en lo que dijo Juliano, acá es todo muy práctico de repente. Porque práctico Sí. es una forma de decir, de verdad. O sea, es una palabra nada más. ¿Por qué? Porque acá lo que nos sirve se compra, así como decís. Se tira, se compra. Por ejemplo, ellos o acá, porque también, no solamente los norteamericanos, sino que también me incluyo y nosotros nos incluimos, hacemos algún encuentro y usamos todas cosas desechables. En el afán de querer evitar La fatiga ensuciar, de limpiar. de limpiar de repente, ¿verdad? Ya compras todo, lo usas, el platito, los cubiertos, y va todo a una bolsa negra, va todo boom, 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 basura. Pero también el usar, por ejemplo, utensilios de porcelana, de repente un plato de porcelana o cubiertos y demás, ahí también estamos gastando agua, por ejemplo, al lavarlo, ¿entendés? Exactamente. Seguimos Ahí es lo que te tirando. digo de lo de la caja negra, que nosotros vamos, lo que tú dices, vas a una fiesta, utilizas unas cosas desechables y las echas a la basura. Y tú no piensas, bueno, ¿qué tanto estaré yo contaminando con esto? ¿Qué pasa después con estas cosas plásticas que estoy botando a la basura? ¿Y qué pasa si yo lavo el plato? ¿Con qué genero más residuos? Entonces te toca ver todo el ciclo de vida del proceso, de los productos. Y bueno, y con ese simple ejemplo, ¿qué es mejor al fin y al cabo entonces? O que Por es eso- menos, ¿O es qué menos contamina peor. menos? ¿O qué Claro, contamina sí, menos? menos. Por ejemplo, si tú piensas tienes aquí una cuchara de plástico que vas a usar para comerte un pastel en una torta en un cumpleaños. Entonces, ¿cómo obtienes esta cuchara de plástico? Entonces, se genera, el plástico viene del petróleo. Entonces, primero tuvieron que sacar petróleo de la tierra. Tuvieron que contaminar el agua para sacar ese petróleo de la tierra. Tuvieron que hacer un proceso de producción, utilizar productos químicos, luego transportarlo, ponerlo en una tienda, luego tú vas y lo compras, eso viene en una bolsa plástica, luego lo usas, lo tiras a la basura. En otra bolsa plástica. En otra bolsa plástica, en el mejor de los casos, esa cuchara la van a reciclar. O sea, va a ir a un proceso, otra vez, va a ir a un proceso de producción, va a pasar por unas máquinas, por unos químicos, un transporte, o sea, Se vuelve a piensa utilizar. en todo lo que está pasando en ese proceso. Entonces, estás generando gases de efecto invernadero, estás utilizando agua, estás utilizando químicos que luego van a ir al agua otra vez, se va a volver agua residual, va a ir a los ríos. Hay un montón de cosas pasando. Luego, si tú usas tu plato que compraste hace 5 años y llevas usándolo 5 años, Ujú. entonces generaste ese proceso una vez y lo vas a seguir usando 5 años. Entonces, cuando una cuchara de plástico vas a usar
miles de cucharas de plásticos en 5 años, pues vas a usar un plato o una cuchara no, de que no es de plástico, pues por un tiempo más largo. Entonces, y luego la vas a lavar, digamos. Te vas a usar jabón, entonces estás contaminando el agua, bueno. Pero esta agua va a ir a un proceso de tratamiento y digamos que hasta ahí llegó el proceso. Entonces ahí puedes ver la diferencia de qué contamina más. Claro, en el afán de querer hacerlo todo más práctico y todo como más simple, no nos damos cuenta que estamos dañando pero más. vos sabés que ahora me hiciste más pensar, porque es cierto, es como uno también se va ya adaptando. Porque mira, acá por ejemplo está como que no sé si llamarlo de moda, pero se usa muchísimo el tema de los trays de metal. Que las bandejas. Las bandejas de metales que son para cocinar. Y es cierto, yo mismo por ejemplo, por decirte, te voy a hacer un pollo al horno. Y yo digo, ¿sabes lo que es después lavar todo lo que se quedó pegado ahí, qué sé yo? Entonces directamente agarro eso, es mucho más fácil, pues, ¿me entendés? Claro. Quito ahí y tiras. Que estar poniéndote a lavar con tu virulana o lo que sea porque se quedó todo pegado. Entonces directamente la facilidad que te da el país, o sea, uno se adapta, así, esa es la realidad. O sea, sí, eso es verdad. Y es muy triste para mí, porque a mí también me ha pasado. Yo al principio me acuerdo cuando veía cómo usaban el agua y abrían así el grifo y el agua corría y corría mientras lavaban 2 platos y yo sentía que no podía respirar. Y ahora es como, es normal, así es que como la gente en este país lava los platos. Entonces, pues es la realidad, uno se acostumbra a todo, pero también depende de uno. Bueno, yo qué estoy dispuesto a hacer, yo qué quiero hacer, yo cómo quiero contribuir. Entonces ya depende de uno, pues, qué va a hacer al respecto. Y bueno, y ahora que tocaste eso, ¿vos crees que cada acción individual al fin y al cabo suma? ¿Sabes por qué? Porque ya escuché también muchísima gente que te dice, por ejemplo, por decirte, ¿para qué voy a hacer yo? ¿Para qué voy a dejar de comer carne? ¿Qué yo voy a cambiar con eso si al final todo el mundo come carne? O algo más inclusive más estúpido, digo yo, que no se te tira la basura. Ay, ¿qué es lo que tanto si todo el mundo tira igual? ¿Me entendés? Todo el mundo tira en la calle. Sí, ¿Qué eso yo lo voy he a cambiar escuchado solo? mucho. Yo, por ejemplo, soy vegetariana, Uh-huh. exactamente por eso. Porque, pues, es mi forma de contribuir. Yo no voy a cambiar el mundo porque yo solita soy vegetariana. Pero yo puedo decirle a la gente cuando me preguntan, ay, ¿tú eres vegetariana? Soy vegetariana porque cuando consumes carnes generas un montón de contaminación, generas gases de efecto invernadero, se destruyen los bosques, hay crueldad animal, bueno, o sea, tengo una explicación. Entonces, al menos esta es mi forma de contribuir. Y es una contribución individual, pero que puede ser también un impacto positivo para otras personas. Y que es algo que te hace sentir bien y que es como tu responsabilidad con el medio ambiente. En busca del impacto positivo que puedes tener en las personas, a veces puedes tener un impacto negativo. Sí. Como que te ven como la rarita, como la, sí, me ha pasado la pesada. También. Me ha pasado un montón. Que me dicen como, ay, y tú no comes carne, pero la generación de gases de efecto invernadero a partir de la ganadería es como el 10% del mundo, y más cuando viajas en avión, a ti que te gusta pasear, pues allí estás generando más contaminación que si dejas de comer carne. Bueno, pero es una forma en la que yo puedo aportar. Por lo menos es algo, ¿verdad? Como diciendo. Sí. Hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces, ¿cómo quiero contribuir yo? Bueno, voy a elegir algunas cosas. Entonces, ahí lo que les contaba ahora del fast fashion. Eso es algo que ha estado sonando mucho últimamente, y es que a todo el mundo le gusta comprar ropa. Le gusta comprar ropa, a mucha gente le gusta verse bien. Ahora con esto de las influencers y que las redes sociales y todo, pues se venden mucha ropa, bueno. Entonces, ¿qué pasa? Que digamos que la industria textil, con el fin de producir más, entonces genera este término que se denomina fast fashion, y es que los procesos de producción son rápidos, te llega a tu casa rápido, hay como modas que pasan también rápido, por eso se llama fast fashion. Y entonces en este afán como de hacer eso, se utilizan materias primas pues de mala calidad. El impacto social es muy grande porque las industrias están en países en vía de desarrollo, se utiliza mano de obra barata, personas que viven en condiciones pues inhumanas. No sé si alguna vez hayan visto, pero yo veía un documental de una mujer que hacía ropa para Zara, y ella va a la tienda de Zara, la llevan a una tienda de Zara en Europa, y ella coge la blusa y el valor de la blusa era su sueldo mensual. De una blusa. Sí. Digamos que esa también es una forma de contribuir. Pero también, o sea, ¿qué implica también todo eso de todo esto del fast fashion? O sea, obviamente es también más accesible para las personas. Entonces, no vas a comparar una remera de Zara que de un diseñador como, qué sé yo, Dolce & Gabbana, que sale el triple. Entonces, obviamente, la gente opta o va a optar por comprar algo de repente más barato, que igual me veo bien. Sí, digamos que ese es el problema. Pero además, ¿cómo se logra que todo eso sea más rápido? Todo el proceso que hay por detrás, imagino que debe ser mucho más, para poder hacerlo más rápido, la maquinaria que debe emplear debe ser muchísimo más que producir algo como más lento.
Sí, claro, o sea, va a ser más rápido primero que todo porque no va a haber un diseñador, como tú dices, pensando en vamos a hacer este producto por un mes, no sé qué, sino que es listo, vamos a hacer esto porque está de moda, en 5 días, listo, lo mandamos a fábricas, industrias, son industrias gigantes donde no les importa qué químicos van a usar, cuánta agua van a usar, tienen un montón de mano de obra barata y luego llega, digamos que a las tiendas, se vende rápido también porque es barato. Y luego, ¿qué pasa? Pues que se desecha rápido, porque como son materiales de mala calidad, pues se te daña, se te rompe. O lo otro es que las modas, entonces eso está de moda hoy, pero luego ya es, no sé, verano o primavera y ya no lo voy a usar y lo boto a la basura, un ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando ahora que es muy grave? Es que esta ropa de segunda mano llega a Chile, no sé exactamente por qué ya está llegando a Chile, pero llega de Estados Unidos, de Europa y de Asia, ropa a Chile, con el fin de revenderla. Pero como más del 50% de esa ropa no se vende y la están tirando en el desierto del Atacama. Oh. Y ahora, pues, si googlean, sería bueno para que uno vea el impacto de la situación. Hay pilas gigantes de ropa. Y ropa hasta con etiqueta, que nunca nadie usó. De esta marca que decide Sara. No, en general. todo. En general. En general. Ya. Hay, digamos que las marcas así más famosas que uno escucha que están en esto es Chain, Forever 21, Zara, Bershka, H&M. H&M. Todas esas marcas que son accesibles. Accesible. Al final lo barato sale caro. Exactamente. Nunca mejor dicho. Qué bien, sí. Yo sé que es muy difícil decirle a alguien, no No compres uses. esa ropa porque es mala y ve No. y compra Imagínate ropa. meterte con una mujer y decirle, ¿sabes qué? No compres esa ropa. Es Sí. como, no sé. Sí, para mí es más fácil, por así decirlo, porque es que yo me siento comprometida. Entonces, yo compro ropa 1 vez, 2 veces al año porque lo necesito. Y si alguien me regala ropa de segunda mano, soy la más feliz. Y voy a tiendas, hay tiendas por acá de segunda mano, y voy y me compro cosas de segunda mano y soy la más feliz. Porque yo me siento bien así y es como me siento feliz. Pero decirle a alguien, yo le he dicho a mis amigas, cuando van a comprar, ay, vamos a ir a Forever 21, y yo les digo, no, pero no compren allá, vengan, hay otras opciones, pero es que es lo más barato y es lindo. Yo, pero es que dañas el medio ambiente, ay, no me importa. No importa. Se No ríen importa. seguro, ¿verdad? Se burlan, sí. Sí, sí, todo el mundo está dañando. Sí, porque yo admito, yo me suelo burlar. Tengo una amiga que fuimos un día a tomar helado y estábamos hablando así con otros amigos y no sé qué. Primero estábamos comiendo, ¿verdad? Y ella dice, sí, porque yo me súper preocupo por el medio ambiente. Yo le miro así porque nunca había escuchado que ella se preocupaba por el medio ambiente o qué sé yo, ¿verdad? Y después se fueron los otros amigos y yo le digo, pero alguien te escucha y te va a creer, porque te lanzaste como la ecologista, no sé qué. Bueno, y nos reímos y nos burlamos de esa situación. Después ahí fuimos a tomar helado y yo le bromeo, le digo, sabes que ponerle solamente en la mano, no uses ni un plástico, nada, porque ya es ecologista, ¿me entendés? O sea, y al final terminó como una burla, ¿verdad? Ella no se enojó ni nada, pero te digo nomás como siempre bromeamos y minimizamos el tema, siendo que ella dentro de lo que puede, por lo menos está tratando, ¿me entendés? Ujú. Es, Sí, que sí. es que salir del molde genera incomodidad para los demás. Exacto, para mí ha sido difícil porque, digamos, yo con mi cuento soy vegetariana y entonces, ay, qué pereza, esa chica vegetariana, ¿no? Toca buscar una opción. ¿Para qué la vamos a invitar? Sí. Ya está complicado. O yo con mi cuento de la ropa diciéndole a las personas, no, pero vengan, hay otras opciones. ¿Y te pasó alguna vez que hiciste algún comentario ambientalista y alguien lo tomó mal? No tanto que lo tomaran mal, pero sí como que, ay no, ya, como alguna vez estábamos comiendo y, ¿sabes? No sé cómo les digan pitillos a ustedes en sus Pajita. pajitas. Pajita. La pajita. Entonces como que alguien pidió una y yo, no, pero no la necesitas, puedes tomar del vaso. Y ellos como, no, no me importa. Y yo, pero ¿sabes que las pitillos, yo digo pitillos, se le quedan en la nariz a las tortugas y, ¿sabes? Los animales se comen esto y, no, no me importa. Y yo me quedé como devastada. Pero y entonces, una persona, a ver, te pongo un ejemplo, vamos a poner yo. Sí, bueno, quiero contribuir con el medio ambiente, ayudar a lo que sea. Ujú. Entonces, ¿qué yo puedo hacer desde mi casa, por ejemplo, desde mi comodidad? Porque hay también grupos, qué sé yo, que se juntan y se van a juntar la basura de las playas y qué sé yo. Pero bueno, desde mi casa, desde mi comodidad, quiero ayudar. O sea, ¿qué es lo que puedo hacer? Mencionaste el tema de, por ejemplo, bueno, no consumir carne, o al menos tratar y comer menos. Sí, eso es un buen inicio, yo diría que es importante. Tú no tienes que dejarlo, exacto, no tienes que decir, no, ya voy a ser vegano de ahora en adelante. Consumas carne 1 vez al día o que consumas carne 3 veces a la semana. Yo creo que eso ayudaría. Segundo, lo de la ropa. En todo caso, comprar lo mínimo posible de ropa. Sí, esto es difícil, como les decía, Ujú. porque yo tengo pues muchas amigas mujeres. Decirle a mis amigas mujeres, no compren tanta ropa o usen su misma ropa todo el año es muy difícil.
Pero si tú realmente quieres hacer algo, pues digamos que eso es una forma que yo hago. Yo evito comprar ropa y evito comprar cosas en general. Por ejemplo, hay algo que de lo que no he hablado y es la minería. Entonces, por ejemplo, yo no uso joyería porque estoy en contra de la minería. Entonces, yo no voy a usar cosas en mi cuerpo que salieron como del dolor de la tierra y del dolor de la gente, porque si ustedes saben cómo es la Las minería, condiciones. cómo son las condiciones de estas personas, que incluso niños colocan a trabajar en las minas porque son chiquitos y son los que caben en los huecos en las minas. Cuando se saca, por ejemplo, el oro de la tierra, se utilizan un montón de químicos, ¿sí? Y estos químicos van al agua, se contamina el agua. ¿Cómo me voy a sentir yo bien usando una cadena de oro? Ujú. Yo no me siento bien. Por ejemplo, yo no uso ninguna joyería, no utilizo nada de eso porque, pues, no me parece que sea bueno con el ambiente. Entonces, listo, a ti te gusta, entonces cómprate una Ya. o cómprate dos, pero no me voy a comprar 10 o cada año me compro una. Lo mismo con la tecnología. Para que tengamos nuestros computadores, nuestro celular, se necesitan otros metales preciosos, se necesita oro en algunas Ujú. cosas. Lo mismo, entonces usa tu celular por un tiempo, que sea prudente, que no cambies tu celular cada año. Porque sale ¿Con qué uno nuevo. necesidad? Exactamente. Eso se llama, hay dos términos, uno se llama obsolescencia programada y el otro se llama obsolescencia percibida. Entonces, la percibida es cuando llega Apple, por ejemplo, y te dice, aquí salió el nuevo iPhone y tú lo necesitas, cómpralo, mira. Entonces tú vas y lo compras y desechas el iPhone que tienes ahora y te compras uno nuevo. Entonces tú ya consideras que este ya no sirve, el que tienes, y te vas a comprar uno nuevo. Y la otra se llama... la otra clase de obsolescencia es cuando el producto ya viene con una fecha de vencimiento. Entonces, por ejemplo, tú compras un computador ahora y ese computador ya viene diseñado para que se dañe en 5 años. Pero eso es real. Eso es real. Te juro que Pasa, es real. pasa. No, es Llega real. un tiempo que la batería ya no anda más, te empieza, qué sé yo, se bloquea. Y con el iPhone mismo pasa eso. Es- El iPhone exactamente. empieza a los A un bloquear, año. sí. A los un año, 2 años. Hay un caso súper loco y es de un bombillo que lleva encendido más de 100 años. Entonces, ¿cómo hacían los bombillos hace 100 años? Pues un bombillo podía durar. Ahora, los bombillos los van a hacer para que te dure exactamente un tiempo y entonces tú puedas comprar y comprar bombillos. Pero ya, Sí. ya, inclusive ya me pasó que al poner, prende, puff, ya se quema. Ahí, acabas de poner. Sí. Entonces, hay cosas con las que uno no puede luchar, lastimosamente, es difícil. Pero hay otras con las que sí, por ejemplo, como mujeres, y que esto a mí me parece importante, y es la menstruación. Ah, ok. La menstruación, pues, es algo natural, es algo que La todas copa. tenemos. Exactamente. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Voy a usar toallas higiénicas o tampones o, pues, demás tipos de cosas que hay por una semana, cada mes, durante tantos años? ¿O puedo usar una copa menstrual que dura 10 años y tú simplemente la metes, la sacas, la lavas y ya está? Y además va a ser, creo que más económico también, porque te Es lo más compras una económico, vez. te la compras una vez, la puedes usar por 10 años, es más cómodo, pues lo digo por experiencia propia, porque la uso hace como unos 7 años más o menos. Es más cómodo, es mejor con el medio ambiente, es más económico, pues, Y en cuanto a la comodidad, es muy cómodo. ujú, Es mejor que usar una toalla o un tampón o lo que sea. Se siente bien y además es como más limpio. Bueno, esos ya son otros temas, feo, pero sí. y en cuanto a lo que es el reciclaje desde las casas, porque mira, acá, como dije ya hace rato, acá yo vi y muchísimo, ¿verdad? Todo está reciclado, pero no sé, pero yo, por ejemplo, allá en mi casa en Paraguay, por ejemplo, te voy a ser sincero, o sea, nunca hicimos eso, no, las botellas vamos a poner acá y esto acá, y lo que se pueda reutilizar en esta bolsa, no, era como que una bolsa común y ya, y ahí iba todo, ¿verdad? Sí, pues hay dos factores. El primero es que uno siempre ve las soluciones al final del tubo. Entonces voy a separar los residuos y los voy a reciclar y no sé qué. Pero entonces ve antes de eso. No compres esa cosa en un recipiente plástico. No traigas una bolsa plástica a tu casa si no la necesitas. Bueno, ya la tienes en tu casa. Entonces vamos a separar los residuos. Entonces puedes separar los plásticos, los residuos orgánicos, que son los residuos de la comida. Y también, pues dependiendo de dónde vivas, pues te van a recoger las latas o el vidrio. Pero yo creo que sí vale la pena separarlo. Sí vale la pena. Incluso si de pronto donde tú vives no hay un proceso completo. Digamos, en Colombia hay recicladores, llamamos nosotros, son las personas que pasan por tu casa y recogen el plástico, el cartón, lo que sea. Ellos están ahí, entonces al menos tú los vas a apoyar a ellos. Por lo menos. Ujú. Y acá en Estados Unidos lo que he visto es que hay recolección selectiva, se llama, que es cuando viene un carro de la basura, pues, y recoge solamente plástico, solamente cartón. Entonces sí vale la pena. Hay otros problemas y es que muchos productos, por ejemplo, la caja de la leche, que es de cartón,
Entonces le colocan una lámina de plástico encima y ahora ya no se puede reciclar. ¿Ya no? No, porque tienen como una mezcla entre productos Ujú. y es difícil hacer el proceso. Entonces, Y ese plástico en teoría, o sea, el aluminio ese que le ponen es como para que dure más, ¿verdad? exacto. Entonces, bueno, ahí es tomar decisiones. Es Sí. que yo me acuerdo, no sé si vos te acordás, pero yo me acuerdo antes, pasaba el lechero por la casa, por mi casa, y vos tenías que salir con un tarro y te servía la leche así. No era que vos te ibas a comprar leche en cartón o en sachet del súper. Claro, el famoso lechero después se industrializó, Sí. ¿verdad? A mí Y no me tocó. No, claro, por tu edad. No, pero fue masivo. Entonces, ahí, por ejemplo, con el tema de la basura, con el tema del reciclaje y todo eso, yo aprendí a reciclar acá, en Paraguay. Ujú. Si tenía suerte, pasaba al recolector de basura. Yo, de la ciudad de donde yo soy, que verdad se llama Mariano Roque Alonso, era una empresa privada que tenías que pagar. Un día te atrasabas y tu basura podía estar ahí una semana No pudriéndose ahí en la vereda, en el cesto de basura. Eh, pero también pasa mucho con las cuestiones culturales de reciclar y demás, con que en nuestro país, si bien hay gente que recicla, yo sé que hay gente que recicla, que ordena, que separa las basuras y demás, pero no hay siquiera un mínimo de respeto a los recolectores de basura. ¿Por qué? Sí. Porque se tira vidrio con cualquier cosa, ellos se cortan, se ensucian, en cualquier bolsa ponen la basura y demás. Es una cuestión muy cultural, Sí. ¿verdad? Creo que es una cuestión Sí, de que totalmente. hay que inyectar así tipo una conducta de empezar a cuidar eso principalmente, ¿verdad? Porque en Paraguay la basura es uno de los problemas principales. Por ejemplo, en Paraguay se quema la basura. Hay un patio baldío al lado de tu casa. A quemar la basura. Desapareció la basura. Y la contaminación que se está Exacto. dando ahí. Sí, es cuando no se controlan los procesos, ¿no? Entonces, tú puedes quemar la basura, pero en un incinerador, en un Ujú. proceso donde salen los gases, se recuperan los gases. Pero cuando tú quemas la basura al lado de tu casa, claro, estás quemando muchas cosas mezcladas, por así decirlo, y estás generando un montón de contaminación. Pero quería aportar algo ahí a lo que decías de los recicladores. Por un lado es que nosotros no reciclamos, ¿no? Nosotros separamos los residuos. Ujú. Ese es como el Ujú. término. Y luego ellos se llaman recuperadores, Ok. porque ellos están recuperando los residuos que nosotros estamos descartando. Y ya reciclar es cuando se hace un El proceso. proceso Ujú. como industrial o lo que sea y se transforma ese material en otro material. ¿Ya? Eso es como por los términos. Y lo otro es que es verdad, o sea, muchas veces la gente tira las cosas en una bolsa y dice, ah, aquí he hecho vidrios y los vidrios rotos. O he hecho el cartón y está untado de grasa. Ahí ya ese cartón untado de grasa va a contaminar otros residuos que pueden ser reciclables y además estás afectando a una persona que va a meter su mano ahí, que se puede cortar, que se puede lastimar. Entonces, sí, falta mucho respeto por ellos. Y entonces, ¿cómo sería el proceso en el caso, por ejemplo, de las botellas de plástico, lo que sea? Por ejemplo, una botella de Coca-Cola. Terminé, yo tengo que enjuagar primero, o sea, tengo que lavar eso, ¿verdad? Sí. No, Digamos que no basta solo con separar y tirar plástico aparte. Digamos que en ese caso no es tan grave porque no es como algo que se quede pegado así, Ujú. pero igual sería lo ideal. Tú juegas la botella. Y después le tapo. Pero por ejemplo, las latas de atún que tienen aceite. Ujú. Si tú tiras simplemente la lata y como no la puedes cerrar otra vez, tú tiras solamente esa lata y el atún se empieza, pues el aceite a derramar en otras Contaminas todo cosas, lo que el está ahí. papel, el cartón, estás dañando todo lo demás. No tiene sentido. Entonces, si tú vas a hacer algo, hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, vamos a lavar la lata del atún, la bolsa donde viene la leche, hay que enjuagarla, ¿sí? Porque si no, pues dañas Claro. todo el proceso. Y en el caso de las baterías y las pilas, o sea, nosotros le llamamos pilas, y las baterías, eso por ejemplo, también como que aprendí ya recién, hace unos años te voy a decir, de que también no hay que tirar con la basura normal nomás, Sí. se pone todo separado. Eso es algo que me ha sorprendido acá, porque en Colombia, obviamente no sé cómo es en Paraguay, pero en Colombia hay recipientes en muchos lugares para que Ujú. tú pongas las pilas, para que coloques los residuos de los medicamentos y para los residuos electrónicos. Y yo aquí no he encontrado nunca eso. vi, no, Nunca nunca he vi encontrado eso. La gente tira las pilas y los Todo medicamentos y todo junto. Yo, por ejemplo, las pilas las meto dentro de una botella de plástico. Ujú. Y las tengo en mi casa. ¿Y después qué? Y no sé qué hacer todavía. Sí, eso es que está todavía no me complicado. tocó tirar, pero tengo una botella que Ya está casi llena. Sí, tiene Sí, varias yo pilas. en Colombia hacía eso, yo almacenaba mis pilas, los medicamentos vencidos y luego en algún punto buscaba un lugar y los llevaba.
Pero acá yo pregunté, bueno, ¿y dónde? ¿Qué hago con estos medicamentos vencidos? No se sabe, como una vez al año hay alguna cosa sobre esto, o sea, falta mucha educación. ¿Eso sobre no se este tema. entierra? No, no hay que enterrarlo. No, Pregunto, no, ¿verdad? hay tratamientos especiales para eso o simplemente se aíslan porque son muy contaminantes. Eso también es un problema, el de los medicamentos, es un problema grave. Y es porque nosotros todo el tiempo nos estamos pues, metiendo medicamentos. Por ejemplo, las mujeres con las pastas para planificar. Los anticonceptivos. Los anticonceptivos, exactamente. Entonces, pues todo eso sale de nuestro cuerpo después cuando vamos al baño, ¿sí? Va al sistema de agua residual, pero en nuestros países los sistemas son, digamos que muy básicos. Entonces no van a remover del agua residual esa cantidad de hormonas y de medicamentos que ya son microcontaminantes. Y eso va al agua, otra vez, al agua superficial, a los ríos. Y luego volvemos y captamos el agua de los ríos y no la vamos a tomar. Entonces cuando examinas qué trae el agua, se encuentra un montón de hormonas, se encuentra mucho, saben, el acetaminofén. O sea que por más tratada que esté el agua, por todo el proceso que pase, igual vas a encontrar. Siempre va a haber algo, siempre. Okay. Está muy complicado que tú trates el agua y que te quede pues pura. Okay. Exacto. Y también depende de la contaminación. En nuestros países la contaminación es mucho orgánica, entonces, no, por la ganadería, entonces está el popo de la vaca, yo qué sé, residuos de la tierra. Pero acá en esos países, digamos como Estados Unidos, los residuos que se encuentran en el agua son químicos, puros químicos. Entonces es más difícil de tratar que en nuestros países. Pero siempre va a haber algo, lastimosamente, siempre va a haber algo. A mí algo que siempre me sorprendió y algo que me marcó desde que vine aquí a los Estados Unidos es que el agua se compra. Igual puedes tomar también del grifo, puedes comprar un purificador, todo lo que quieras. Nunca lo hice. Pero la cantidad de botellas Plástico que tengo en mi haber en todo este tiempo que estuve acá es inmensa. O sea, siempre compré agua, sigo comprando. Es más, fui a Paraguay y lo primero que hice, ¿verdad? Pensando en el agua, fue comprar aguas en botellas. Pues mira, yo en ese caso pienso que uno, digamos, estamos viviendo aquí. Entonces yo voy a investigar, bueno, ¿y esta agua de dónde viene? ¿Qué proceso tiene? ¿Será que sí me la puedo tomar? ¿Si es seguro? Entonces me la tomo. Pues si es agua potable que se supone que el Estado te está dando, pues es un agua que es segura. Ya, tú no confías en esta agua. Entonces, un filtro. Sí, otra forma, porque de verdad que usar esas botellas plásticas es desesperante. O sea, he visto también en muchas casas donde hay una así acumulada una pila de botellas. Y después, ¿qué vas a hacer con eso? Es como necesario. Tocaste también el tema de la educación y la información, que yo creo que también es obviamente súper importante. O sea, creo que muchas cosas también hacemos por ignorancia o por falta de conocimiento, ¿me entendés? O sea que, no sé vos, pero a mí por inercia. También, pero a mí nunca literalmente se me enseñó cómo es el proceso. Bueno, acá tienes que apartar esto de esto, ¿me entendés? O sea, como que vamos aprendiendo por el camino, más que nada, ¿verdad? Pero también creo yo que va mucho por el aporte. Quizá vos decís, bueno, yo no voy a cambiar el mundo, pero por lo menos vos le estás de repente informando a alguien y de repente capaz le hagas despertar algo que diga, bueno, mira, esta chica tiene razón, o de qué es lo que me está hablando, qué es lo que me está diciendo, que por qué me pongo esta ropa. Entonces por lo menos capaz le estás informando a alguien que no sabe también de repente. Sí, yo creo que hay varios problemas de educación ambiental. Como que la educación ambiental debería ser algo que te enseñen en el colegio, que tú estés chiquito y tengas una materia y vayas y te digan, bueno, estos son los problemas ambientales que hay, esto puedes hacer. Sí, debería ser algo así. Bueno, no lo es. En algunos colegios tal vez, en algunos países tal vez, pero no generalmente. Pero yo creo que desde uno mismo uno puede llegar a hacer lo que tú dices. Entonces, yo lo que siento que he logrado es, al menos con mi familia. Entonces, mis papás, mis abuelos, mis tíos me iban y me llevaban los medicamentos vencidos, las pilas. No hagas esto con esto, sino que tráemelo, yo al menos los puedo ayudar. Y ya van copiando después las cosas que vos haces o qué sé yo, van aprendiendo de vos y van siguiendo tus pasos. Claro, y se replica, ¿no? Se replica. Entonces, así uno pueda sonar cansón a veces, ¿no? Y pueda ser molesto para algunas personas, yo creo que vale la pena. Entonces, vale la pena que yo le haya dicho a mi abuelo cuando estaba chiquita, abuelo, cierra la llave del agua. No, para lavarte los dientes no tienes que abrirla. Y que en algún punto él por fin la haya cerrado, ¿cierto? Vale la pena para mí. Cepillarse, ¿verdad? ¿Para qué? En tu necesidad de comunicar o en tu necesidad de luchar o de ayudar al medio ambiente, en tu vida personal, de repente,
estás en pareja y das todos estos tips a tu pareja, o tu pareja no necesariamente tiene que estar en tu mismo camino o Pues en el mismo pensamiento. eso está difícil, ¿no? Pero obviamente hay cosas que yo no puedo obligar a la gente a hacer. Ya depende de ti. Pero obviamente sí, sí lo digo. Y si cada vez si veo algo que no está bien, pues lo voy a decir. No me importa si es mi pareja o si es un amigo o si es mi familia. Pero obviamente me gustaría. Si digamos en este momento yo tengo una pareja y él le cuesta un montón cerrar la llave porque es nacido acá en Estados Unidos y aquí toda la gente abre la llave y la deja Rácate. correr. Y la deja Ujú. correr. Y yo soy todo el tiempo, cerremos la llave. No necesitas tenerla abierta. Entonces ahí a veces me mira y la cierra. Ahí te voy a contar algo. Yo tengo un conocido acá que entra al baño y para hacer sus necesidades, por ejemplo, para hacer el número 2, abre la canilla, No. el grifo. Te juro, no sé si alguna vez escucharon de alguien que hace eso. Yo sí Él- me acuerdo, pero Él abre el grifo, entonces vos escuchás. Yo no sé si él no quiere que se escuche cuando, Cuando hace caca. claro, cuando dispara ahí el... Pero yo ya te di un tip Pero- sobre eso. No. Yo, ¿sabes qué hago? Yo, cuando ya me siento, ya estiro, o sea, obviamente cuando siento que está saliendo, ya estiro la cadena, ¿me entendés? Entonces ya de una vez ya se va todo. Ok. Entonces no hay olor, no hay pero ruido, eso no hay es nada. algo natural que no hay No. que esconder, normal, ¿no? No, claro, ya sé, pero te digo nomás, o sea, yendo a eso de dejar el grifo abierto, yo conozco a este amigo que siempre hizo así porque viví con él, vivimos juntos, ¿verdad? Entonces él siempre entraba al baño y el agua todo el tiempo. Desesperante, realmente Desesperante, desesperante. sí. A mí también me ha pasado con una amiga cuidando un bebé y abre la llave y yo como, ven, porque está el agua corriendo ahí. No, es que se calma la bebé cuando escucha el agua. Claro, como el ruido El negro. algo ruido, así, sí, del agua. Y yo, y entonces vamos a dejar Pues- la llave aquí abierta. O ponerle un video en YouTube, que escuche ahí, qué Sí, sé ¿no? yo. Sí, Ujú. es verdad. Pero bueno, hablamos ya del Ruido tema... blanco. Hablamos Eso. ya del tema de algunas consecuencias, ¿verdad? Pero habías dicho algo que me pareció importante, que no estamos viendo todavía ahora todo. O sea, lo que estamos viendo ahora ya son consecuencias de años y años atrás, ¿verdad? ¿Y qué son esas consecuencias que ahora estamos viendo? Que son, por ejemplo, el tema que se derriten los glaciares, Ujú. que cada vez hace más calor y más calor, los inviernos duran menos, todas estas quemazones que están habiendo en miles de partes del mundo, ¿verdad? Que, bueno, en ese tema de cuando se queman las cosas, o sea, no, es que pasa automáticamente, ¿verdad? Tiene que haber un detonante. No, es que el bosque, pum, se incendia de repente, ¿verdad? Tiene que pasar algo, ¿verdad? Alguien tiró un cigarrillo, una fogata que alguien prendió y no se apagó, o inclusive hay gente que lo hace adrede, ¿verdad? Sí, pues en lo que hablas de las consecuencias, lo primero que mencionaste fue lo de los glaciares. Ujú. Entonces lo que pasa es que por lo mismo, el calentamiento que hay de la Tierra, entonces estos glaciares ya no se pueden mantener pues juntos, se desprenden y esto genera un aumento en los niveles del agua. ¿Sí? Entonces cuando hay aumento en los niveles del agua, Va cubriendo la tierra. va cubriendo la tierra. Entonces van a haber lugares en el mundo que son costeros que cada vez van, digamos, ganando más espacio el agua. El agua. Y va a ir desapareciendo. Y van desapareciendo. Entonces esto es un problema obviamente para las personas que viven allí, ¿cierto? Porque se ven completamente afectadas. Eso por un lado. El otro lado son los ecosistemas. Entonces el agua va abarcando espacio que era de otros ecosistemas, por ejemplo, o los ecosistemas en los glaciares, lo que siempre vemos del oso polar. Entonces esos animales también se ven afectados. Digamos que eso por un lado. Otra consecuencia del calentamiento global en general de la contaminación, pues es la pérdida de los hábitats de los animales. Entonces, un ejemplo para que se traumaticen es lo de la Nutella. ¿De dónde viene la Nutella? Entonces, De la avellana, ¿verdad? entonces sí, entonces Ujú. para producir esa Nutella se desplazan, por así decirlo, comunidades de gorilas, porque ellos viven allí. Entonces, pero yo necesito producir Nutella, ¿cierto? Entonces no me importa que los gorilas se queden de donde vivir. Yo por eso no como Nutella. Un ejemplo. Entonces hay cosas que uno debería aprender. Ujú. De dónde viene lo que yo me como todos los días. ¿Vale la pena comerme esto? Digamos que es una pregunta. Y en la parte de los incendios, digamos que hay incendios controlados, se llaman, y se ha hecho siempre, lo han hecho las comunidades indígenas, por ejemplo, siempre. Y es si yo voy a sembrar otra vez la tierra, se genera un incendio controlado Ujú. y luego ya esa tierra queda lista para volver a sembrar. Pero Es ya un hay proceso otros natural. procesos, no, pero ya hay otros procesos que se pueden hacer Sí. que no sean
¿verdad? Justamente Justamente quemar. la quema de la Sí, tierra sí, para sí. renovar. Sí, todo. exactamente, pero digamos, las comunidades indígenas que viven allá, Claro, que no en tienen lugares esa... que no tienen eso, o que igual por cultura les pertenece hacer eso, no está mal. Yo digo que no está mal mientras sea controlado. El problema que es digamos, la sequía. Entonces, controlar un incendio en un lugar tan árido o tan seco, pues muy complicado. Ujú. Entonces, por eso se generan los incendios. Obviamente también hay incendios naturales que simplemente pasan por la sequía o incendios, como decías, que intencionales. Y pues esto es un problema grande, porque imagínate, pérdida de bosque y al mismo tiempo pérdida de ecosistemas. Pero eso es lo que estamos viendo hoy. ¿Y qué pasaría si nosotros seguimos así? Sin cambiar nada, absolutamente nada. Pues es intensificar lo que está pasando ahora mismo. Entonces, ¿qué tal donde tú vivas ahora en unos años o bueno, no sé exactamente en cuántos años se va a inundar completamente porque ya no, o sea, no hay forma de que se controlen? O sea, esto cada vez va a ir siendo peor. Va a seguir siendo peor, exactamente. Si no se hace algo ya, las cosas van a seguir siendo peor y peor y peor. Y entonces, literalmente vamos a llegar a un punto donde va a ser ya como que inhabitable. Sí, yo digo que eso es un proceso que va a ser lento. Ujú. Ya yo digo que es como la venganza de la Tierra. Entonces no es como que así como cae el meteorito y nos vamos a morir Ujú. todos, no. Sino que eso va a ser un proceso lento que nos va a tocar sufrir. Entonces, sí, lentamente nos vamos quedando sin agua, lentamente nos vamos quedando sin alimentos, ya no sé, transportes, cómo van a llegar los alimentos desde donde se producen hasta tu casa. Entonces yo creo que es un proceso que va a ser lento y que va a ser de mucho dolor, por así decirlo, de ver cómo las cosas se van a ir dañando lentamente. Algo que siempre escuchamos desde chicos, por ejemplo, yo siempre escuché desde chico que en Paraguay en algún momento iban a venir los países poderosos a robarnos el agua. Mm. Que, ¿verdad? Como nosotros tenemos mucha agua, ¿verdad? Y que estaba ahí el acuífero guaraní y todo eso, que en 20 años van a venir los gringos y van a conquistar acá Paraguay de vuelta, nos van a sacar todo O sea, por el vos- agua. Va a o sea, haber vos una... te vas a ir a Paraguay ahora. Que iba a haber una guerra por el agua. Sí, yo no veo eso lejano. Así como ha pasado con el petróleo Ujú. siempre. Que los países dominantes, por ejemplo, lo que pasó antes en Afganistán y esto, Sí. que antes controlaba Rusia y luego llegó Ujú. Estados Unidos a ayudarles, digámoslo así, pero ellos querían ir a un control sobre el país para poder explotar sus recursos naturales, que en ese momento era el petróleo. El petrodólar. Exactamente. Entonces, así como pasó eso, yo creo que no sería extraño Es que que pase con el agua. Es que se dice luego que la Tercera Guerra Mundial ya va a ser por agua. O por algún otro recurso natural. Sí, pero pues digamos que sin agua no hay vida, ¿no? Ujú. Es como el recurso más importante. Todo. Y si tú miras, la gente piensa que hay mucha agua, pero es como no me acuerdo exactamente cuánto, como un 2% del agua del mundo es agua dulce, que es la que nos podemos tomar. Porque la gente dice, ay, se derriten los polos, va a haber más agua. No. Pero eso va al Pero mar. es agua sí. salada, no somos tomar el agua salada. Hasta ahora no hay ningún proceso que pueda convertir el agua salada. Sí, sí hay procesos, ¿Hay? procesos, pero son procesos que son costosos, Ok. que no son 100% te va a quedar el agua muy bien, digamos, Pero ¿crees potable. que en algún momento algún país va a tener que optar por eso? Tal vez, pero eso me parece que no es la solución. Ujú. Ya, lo que les decía ahora, las soluciones no deberían ser al final del tubo. O sea, ya generé el problema, busquemos la solución. No, busquemos la forma de no De generar no el problema. generar el problema. Exactamente. Vamos a atacar la raíz del problema, no al final, cuando tal vez ya no haya nada que hacer. Claro, mejor coser la herida que ponerle una curita. Sí, exactamente. Y ya que estamos hablando del agua, o sea, ¿cómo sería ese proceso para que llegue el agua a nosotros? Como en general, como lo Claro, que pasa ahora. Ujú. Me voy a hacer pipí y Sí. estiro el... Sí, pues un proceso, digamos, primero está el agua potable, ¿no? Entonces, las fuentes de agua superficial, los ríos, pueden ser otras fuentes, generalmente es un río, pero puede ser un lago, un humedal. Se capta el agua de esas fuentes de agua superficial y se hace un proceso de tratamiento dependiendo de cuáles sean las características físico-químicas del agua. En nuestros países generalmente es simplemente quitar los sólidos del agua, las piedritas, ¿saben? No sé, el barro, el lodo, así. Pasa un proceso de filtración, pasa un proceso de cloración al final, ya para que tú te la puedas tomar y llega a tu casa. Digamos que ese es el proceso básico. Te voy a hacer una pregunta que tal vez suene estúpido, pero en serio ahora ya como que me confunde un chiqui el tema. Si vos me decís que estoy desperdiciando agua, si abro el grifo y dejo abierto todo el tiempo que me estoy cepillando y se está desperdiciando esa agua,
Pero si al final eso va otra vez a todo un proceso, lo que sea, y vuelve, entonces no estoy desperdiciando. Lo que hablábamos ahora de las soluciones al final del tubo. Entonces vos pensás que no estás desperdiciando porque se va a utilizar otra vez. Pero deberías es ahorrar esa agua. Entonces, ¿qué pasa? Lo que estás hablando del lavado de dientes o ducharse, esas aguas se llaman aguas grises. Y hay otras aguas que llaman aguas residuales, que son las que salen del sanitario como tal o que salen ya de procesos industriales. Entonces, lo que pasa con nuestros alcantarillados en las ciudades, pues, es que se mezclan. Entonces, el agua gris se mezcla con el agua residual y ya al mezclarse, por así decirlo, echas a perder el agua gris. Ya no la puedes reutilizar. Entonces esa agua ya queda contaminada porque tiene residuos orgánicos, pues, de tus excreciones naturales y se van directo a una planta de tratamiento de agua residual donde ya todo quedó mezclado. Entonces por eso sería que la estás desperdiciando. Además va a entrar a un proceso de tratamiento, vas a usar químicos, vas a usar energía, entonces estás generando más impacto. O sea que el desperdicio, cuando hablamos de ese ejemplo, no es del desperdicio que es agua que ya va a desaparecer, sino es cuanto más agua desperdicias, más agua tenés que tratar y más maquinaria se mueve y más contaminación. Sí, no se va a desaparecer porque la masa, eso es como una ley de la química, la masa no se destruye, sino que se transforma, ¿cierto? Entonces el agua se va a transformar en otra cosa, estaba limpia, era potable y ahora es agua residual. Pero ¿qué tenés que hacer para transformar eso, verdad? En un minuto, exacto. Y luego se va a pasar a ser agua residual y vas a tener que pasar por un montón de procesos, ya generar un montón de impactos que hubieras podido ahorrar simplemente cerrando la llave. Es más o menos como lo que hace rato estaba diciendo Alan mientras hablábamos en backstage. Y que los mismos productores de la botella de agua, ¿verdad? Ellos son los mismos que compran a los separadores de residuos, ¿verdad? Para no tener que... O sea, les es menos costoso volver a comprar petróleo y empezar todo de vuelta al proceso. Entonces, ¿qué hacen? Ellos ya compran de vuelta el mismo producto que ellos dan, ¿verdad? Eso depende de la industria. Okay. Entonces, hay industrias donde te puede ser más fácil coger tus mismos residuos, por así decirlo, y vamos a empezar de nuevo. Pero hay industrias, y yo creo que la industria del plástico no viene siendo así. ¿No es así? No es tan así. ¿Y la del vidrio? ¿La botella de vidrio? La del vidrio sí, la del vidrio sí, okay. Es más viable. Acá pagan 5 centavos por cada botella. O sea, sabes que en los supermercados hay una máquina que te paga 5 centavos por cada botella que vos... Sí, digamos metas. que estábamos hablando ahora que eso es como todo un sistema económico, ¿no? Pero al final todo digamos, en nuestro entorno es un sistema. Entonces, la parte económica, la parte social, la parte ambiental, todo está relacionado. Es un conjunto, ¿cierto? Entonces, a pesar de que eso que vos estás diciendo, que la botella de vidrio te van a dar plata y eso en realidad va a beneficiar a unas personas, a los mismos, a la misma industria, sí, pero al mismo tiempo hace parte del sistema y va a beneficiar al ambiente. Entonces, puede que sí esté muy relacionado con la parte económica y cómo funciona el capitalismo, pues, pero al mismo tiempo ayuda. Ahí que estás hablando de la parte económica, de lo que estamos hablando, yo puedo ayudar individualmente, pero yo creo que los cambios tienen que ser ya más gubernamentales, ¿me entendés? Sí. O sea, tienen que haber políticas públicas que en realidad hagan cambios. Ese es un problema muy grande y es porque existen leyes, puede que existan leyes y se vean muy lindas en el papel y todo, pero ya a la hora de aplicarlas es complicado. Y además, lastimosamente, ¿de dónde vienen, digamos, el poder del gobierno? Generalmente esas personas tienen un respaldo económico. ¿De quién? Pues de industrias, y esas industrias generan contaminación. Y no es una máquina, y claro, ¿cómo vas a ir en contra de esas industrias que al final te están dando a vos el dinero? Sí. ¿Me entendés? Entonces, si vos le cortás, obviamente vos también vas a dejar de recibir dinero. Por ejemplo, en el caso de Colombia hay, digamos, un ejemplo, y es el narcotráfico. Entonces, el narcotráfico genera contaminación, obviamente. Obvio. Ya plantar todo una y otra vez, los humos, el proceso. Entonces, el gobierno que dice, que vamos a fumigar los cultivos ilícitos. Por 1 hectárea de cultivos ilícitos que fumigás, vas a dañar 2 hectáreas de bosque. Y al final, el mismo narcotráfico pues es el que alimenta económicamente el gobierno. Claro. Sí, son cosas como sin sentido. Entonces, al final, lastimosamente, quien está en control del gobierno y de las leyes y todo, pues va a ser la misma parte de las industrias. Es como que ¿Dónde está el dinero? Es como que la cura es peor que la enfermedad. Claro, digamos que
yo creo que desde nosotros es hacer como una presión, ya, pronunciarse. Estamos aquí, sabemos lo que está pasando, entendemos lo que está pasando y no queremos esto. Y no vamos a apoyar a estos gobernantes que siguen haciendo lo mismo de siempre. Vamos a hacer algo diferente, entonces tal vez eso puede ser una manera de mover las cosas, de hacer las cosas diferentes, de generar un cambio. Porque la realidad es que quienes controlan, digamos, muchas de las cosas que pasan en el mundo, pues son las personas con dinero, las personas más ricas del mundo. Y entonces, ¿a qué tenemos que apuntar ya así como sociedad en sí o como mundo, ¿verdad? Ya utilizar, qué sé yo, paneles solares, autos eléctricos. O sea, yo creo que la primera, digamos que la cosa que podría ayudar así mayormente sería hacer como el tránsito de los combustibles fósiles a las energías alternativas. En español, por favor. Entonces, en vez de usar electricidad. Sí, no electricidad, pero en vez de usar gasolina para el carro, obviamente es un proceso largo, sí, porque y costoso, sí. Pero es por lo mismo. Entonces, si nosotros dejamos de apoyar la industria del petróleo, ya no, claro. Entonces ahí ya no va, claro. No va a haber. Si dejamos por decir, de todo el mundo empieza a tener auto eléctrico, ya no se va a necesitar justamente nafta, petróleo. Exacto. Entonces, y asimismo pasa a reducir los precios de los carros eléctricos, porque ya va a ser una cosa que muchas personas van a querer usar y ya no va a ser algo así como que, sí, exactamente. Porque ahora mismo está incomparable. Y hay otras formas también, así como se pueden utilizar. Yo trabajé cuando estaba haciendo mi pregrado en Colombia, trabajé con residuos sólidos y cómo producir energía a partir de los residuos de alimentos no procesados, mezclándolo con el lodo del agua residual, que es lo que sobra, ¿no? Cuando se hace el proceso, lo que estamos hablando ahora, cuando se trata el agua residual, no simplemente se trata y salió el agüita y ya, ¿no? Sino que queda un lodo con el que no se sabe qué hacer. ¿Qué hacemos con el lodo? Allí se seca el lodo y se pone ahí, se aísla. No hay algunas empresas, industrias que hacen ladrillos a partir del lodo, hacen algo con ese lodo, pero no es como que realmente se utiliza. Pero espera, ese lodo que estás hablando que es todo el caca, todo eso, ¿verdad? Sí, todo lo que sobró, que se quitó del agua. Exactamente. Entonces, en mi tesis de pregrado trabajamos con mezclar ese lodo con residuos de alimento y tratar de producir metano que fuera suficiente para generar energía. Okay. Porque el metano, que es un gas de efecto invernadero, hablábamos, igual puede generar energía. Y hasta el residuo de los excrementos del cerdo, por ejemplo, también son buenos para generar energía. Pero entonces, ya serían controlados por los procesos. Exacto, sí. Pero entonces ya son cosas a las que debería apuntar un gobierno. Es decir, tenemos una cantidad de ganado, vamos a recolectar todos los excrementos de la vaca y vamos a generar biodigestores, que son donde se genera la energía a partir de los residuos de los animales. Pero es una decisión de país y así. Y mira, ahora que tocaste otra vez el tema de los gases y que hablamos al comienzo, algo que más o menos me confunde es, estamos hablando de lo mismo cuando decimos que esos gases quedan ahí arriba y el efecto invernadero va relacionado con los famosos agujeros en la capa de ozono, o son procesos o cosas diferentes. Bueno, sí, son diferentes, y es que hay unos químicos, se llaman los CFCs, y estos químicos vienen en los aerosoles, venían, no estoy segura si vienen todavía en los refrigeradores, pero no sé si se acuerdan de los refrigeradores de antes, que tenían como, sí, eso venía allí, y bueno, en otra cantidad de productos. Entonces estos CFCs, se llaman clorofluorocarbonados, son, digamos que estos químicos, cuando son gases, ¿no?, van a la atmósfera. Entonces la atmósfera, lo que compone la atmósfera, se llama O3, ¿ya? Para tratar de explicarlo. El oxígeno que nosotros respiramos se llama O2, ¿sí? Okay. Esa es la fórmula química. Y el ozono, que está en la capa de ozono, que es la que la forma, se llama O3. Okay. Entonces estos clorofluorocarbonados, pues que ya tienen otra fórmula química más grande que no vamos a decir aquí, se van a la atmósfera y a ellos les gusta juntarse con los oxígenos. Entonces ellos cogen y separan esas moléculas de oxígeno que están compuestas de 3 oxígenos, las separan y generan los huecos en la capa de ozono. Eso es lo que pasa. Entonces se disuelve el ozono y quedan digamos, oxígeno solito volando, que se une con estos CFCs y se hacen los huecos. Y ahí entonces los problemas de que entra más rayos UV y todo eso.
Y una pregunta así, medio estúpida que te voy a hacer, porque yo me imagino así tipo Los Simpsons. ¿Te acuerdas de la película de Los Simpsons que estaba como que el domo así que cubría todo, Ajá. ¿verdad? Como que algo transparente que está ahí que cubre todo. Y al haber esos huecos, no salen por ahí esos aires que provocan el efecto, o sea, esos gases que provocan el efecto invernadero. Invernaderos. En vez de quedarse ahí, no salen por esos huecos. porque la atmósfera tiene, son varias capas. Entonces, Ah, ok. Entonces, digamos ya. que no está Ya, en ya, el ya, mismo ya, ya. El mismo momento. nivel lo lleva. Exacto, exacto, O sea, se destruye como que la primera capa nomás, pero igual quedan capas ahí. exactamente. Ok, ¿qué es lo que se viene? ¿Más calor? Sí, o sea, en general lo que se viene es un incremento de la temperatura a nivel mundial y lo que hemos hablado antes. ¿Qué implica el incremento de la temperatura? Entonces, el aumento del nivel del mar, pérdida de Hábitats. de hábitats, pérdida de biodiversidad de animales, la extinción de animales. Y eventualmente la extinción humana. Sí, yo digo que este es el futuro para mí. De pronto, no sé si sea muy Ok. catastrófica, pero para mí eventualmente nosotros dejaremos de existir en algún punto. No es que la Tierra vaya a acabarse, no es que la Tierra vaya a explotar y ahí se acabó la Tierra. No, porque Simplemente ya nos vamos a quedar sin recursos y ya, Sí. ¿cómo vamos a sobrevivir, verdad? exactamente, en algún momento la especie humana no va a tener las capacidades de seguir viviendo en esta Tierra y se va a extinguir, tal vez. Pero hay otras especies, no somos los únicos en el mundo. Que Ujú. eso es algo que nos cuesta entender. Pensamos que todo es para nosotros, ¿no? Pero no. Entonces, otras especies pueden surgir, la vida puede seguir, pero sin nosotros. Impresionante charla, en serio. Muchísimas gracias por iluminarnos en cosas que nosotros mismos estamos haciendo a día sido mal. Tal vez yo salga por esa puerta y me olvide de todo y me siga chupando un huevo. Pero lo que hoy, mira, lo que hoy aprendí es súper importante. Había sido, ¿verdad? Porque varias veces escuché, pero dejé pasar nomás. Escuchaba así de lejos porque es un tema que de repente no querés tocar. O es un tema de lo que... O es algo de lo que no tenés que dar cuenta. O sea, de lo que no te querés dar cuenta. ¿Entendés? Entonces, muchísimas gracias. Una bocha. Pero yo tengo una última pregunta antes. ¿Qué nos queda? ¿Podemos detener esto o podemos volver atrás? O ya el daño que ya está hecho ya es irreversible. Yo digo que volver atrás no es posible. Yo digo que sí hay acciones que si se tomaran ya en este momento, si todos los países se comprometieran y dijeran vamos a reducir nuestras emisiones de carbono, pues el proceso se puede detener, ya se puede desacelerar, por así decirlo. Desacelerar. Pero yo digo que cambiar las cosas así de un momento a otro es muy difícil. Pero sí se puede, digamos que desacelerar el proceso y detenerlo. Eso es lo que yo creo. Qué triste, sinceramente qué triste, pero bueno. Claro, yo creo que estos espacios son importantes para que la gente sepa pues que hay cosas que podemos hacer, que no es como que es algo que existe y que está lejos de mí. O sea, Sino que como es que, parte de mi que no responsabilidad. decir, ya no se puede hacer nada. No, o sea, todavía estamos a tiempo. Exacto. Y además porque puede que nosotros, o no lo sabemos, suframos las consecuencias o no. Pero pues las Pero generaciones otras futuras generaciones, que... Exacto. No hay que ser egoístas. Hay que pensar que hay más personas viniendo al mundo en este momento. La verdad que increíble hablar con ella y yo sé que ella tiene varios otros No, temas me súper imagino. importantes de qué hablar. Yo necesito dos o tres cervezas más y te puedo hablar del CO2 y De todo, de ¿verdad? todo, pero interesantísimo el tema, interesantísimo Bueno, y cuando súper quieran. profundo. No, pero danos tiempo, o sea, necesitamos digerir primero esto y después venimos con más cosas, por favor te pido. Hay más de Lina para hablar. Hay más de Lina. Muchas gracias, Lina. Bueno, gusto. Gracias, Lina.